Para los jóvenes de hoy día, el padre Astete es un perfecto desconocido. Pero yo creo que incluso para muchas generaciones anteriores que hemos estudiado su famoso catecismo, también era un perfecto desconocido, por lo menos su biografía. ¿Quién era el padre Gaspar Astete? El padre Astete era un salmantino, exactamente nacido en Coca de Alba, no en Salamanca. Y él dice en sus notas: nací en Coca, pero estudié en Salamanca. Lo desconocido a lo que te referías es que vivió en el siglo XVI, finales del siglo XVI, y por lo tanto su catecismo, que ha llegado hasta el siglo XX, nos parecía que era de esa época, y algunas personas me decían: sí, este debe ser de hace 20 o 30 años, y resulta que era de hacía 3 o 4 siglos. 3 siglos y medio estuvo en vigor su catecismo. Él estudió en Salamanca también, y allí en Salamanca escribió el catecismo que después se difundió y que... En tantísimas ediciones, esta es una de ellas, editada en Valladolid, en la imprenta de la Viuda e Hijos de Santander, en 1788, y que es de su colección precisamente. Exacto. ¿Eran siempre ejemplares manejables, por decirlo así? ¿O? Ejemplares manejables sí, excepto algunas ediciones de lujo, las pocas de lujo. La mayor parte eran ediciones manejables. Y este, en concreto, es una edición ampliada. Había otras todavía más pequeñas donde no le incorporaron una serie de preguntas que se añadieron en la época de la Ilustración. De tal manera que los había todavía más pequeños que ese. Y ese tiene un curiosísimo nombre. Por su formato alargado se llamaba Librito Larguillo de Doctrina. Es decir, aquí estaba todo lo que el cristiano debía saber, digamos, para ser un buen cristiano. Exacto. Ahí había un compendio de lo fundamental, que era un compendio típico de la época postridentina, donde había que afirmar la fe católica frente a los errores, las desviaciones o las negaciones de Lutero, y surgen este tipo de manuales breves y compendiados, tan compendiados que después otros pensaron que había que añadirles cosas porque les parecía demasiado resumido. Excesivamente corto. Hay otro que en nuestra época se estudiaba, que era el del padre Ripalda, y decían las malas lenguas que lo había escrito el propio Gaspar Astete para hacerse la competencia y vender más catecismos. No, esto no es verdad. No es así. La documentación muestra, yo he podido averiguarlo, que lo escribió Astete. Es curiosa la documentación porque obedece a un pleito originado por las cartillas de Valladolid. Y como consecuencia del pleito hay un ejemplar donde aparece el texto teóricamente de Ripalda, pero firmado por Astete, que no lo hizo para hacerse la competencia, sino para hacer otro tratado aproximadamente igual, lo cual explica perfectamente las enormes similitudes. De tal manera que, si en el norte de España se estudió el Astete y en el sur el Ripalda, en realidad todos estábamos estudiando lo mismo, porque venía todo de la misma fuente. Astete o Ripalda eran el mismo. El mismo. De Dionisio Catón, que fue un poeta latino, pues se dice que escribió una serie de sentencias morales que luego dieron nombre a ese pequeño librito con el cual se estudiaban pues no solamente sentencias morales, sino finalmente un poco de todo. Al hablar de la cartilla de Valladolid, yo creo que sí que parece un pequeño Catón en el cual está incluido pues todos los conocimientos básicos que debe tener un niño. ¿Es esto así o...? La verdad es que las cartillas surgieron antes que el Catón, no que el personaje de Catón, naturalmente, sino los libros llamados Catón. Los libros que circularon con ese nombre hay que situarlos aproximadamente en el siglo XVII y sobre todo en el XVIII. Las cartillas aparecieron con la imprenta y se hicieron todavía más breves que lo de Astete, unos impresos elementalísimos con 8 hojas que tienen el abecedario, que después tienen las sílabas y que empiezan o siguen con las oraciones y que llegan como remate hasta la forma de ayudar a misa, en latín por supuesto, y la tabla de multiplicar.
el que sabía la tabla de multiplicar ya iba para general. Estaba preparado para el mercado. Hacer frente a la vida. Para el mercado. ¿Y por qué se editan estas cartillas? Es decir, ¿se editan para que los niños lo utilicen en la escuela, pero tienen algún fin? Es que hay una doble finalidad que es tan sencilla como el privilegio que Felipe II concedió a la Catedral de Valladolid de imprimirlas en exclusiva. Anteriormente se imprimían y hay otras cartillas más antiguas, pero esta, que es una de las de la Catedral de Valladolid, se imprimen de tal manera que lo que generen de su venta sirva para construir la Catedral de Valladolid. Se puede decir, sin miedo a faltar a la verdad, que se hizo a golpe de cartillas, que todo lo que financió las obras, y cuando las obras se pararon es porque se dejaron de vender cartillas. Entonces estas se imprimían en la imprenta propia que tuviera o se mandaban a imprimir a otra imprenta. La primera parece que se imprimió en Sevilla y la segunda edición también. Después hubo imprenta propia de la catedral, de la que no ha quedado vestigio ninguno, pero parece que tenían imprenta propia, una imprenta que tenía ya los moldes hechos y que lo único que hacía era seguir tirando ejemplares hasta la cantidad aproximada de unos 100.000 ejemplares al año en el siglo XVI y XVII, finales del XVI y todo el XVII. Y el precio era un precio, digamos, asequible, no era... El precio era 2 maravedíes, que era efectivamente un precio enormemente asequible porque mucho más no se podía pedir por esto. De hecho, una de las quejas de los canónigos de Valladolid es que se suba el precio porque no reunimos dinero para seguir con las obras. ¿No sería esa la razón por la que solamente queda una torre? No. Quiero decir, no se terminó la catedral no por culpa de que no se vendieran cartillas suficientes. No se terminó porque no daba para más la venta de cartillas. Lo de la torre es consecuencia de que hubo otra y se cayó como consecuencia del terremoto de Lisboa. Y con la piedra del terremoto se hizo la actual... La actual fachada se aprovechó para hacer la fachada, el cerramiento de lo que hay construido. Vamos a ver, ¿desde cuándo se plantea la Iglesia la necesidad de un catecismo? Es decir, de explicar su doctrina a través de libros o de... La necesidad es viejísima. Es decir, es la necesidad de que un cristiano le comunique a otro cuál es lo fundamental de su fe. Y entonces hay formas de hacerlo, como es pues la forma directa de hablar con él y de exponerle aquello que parece fundamental. A medida que se va ampliando la difusión, el espacio y hay distancias geográficas, empieza a aparecer la necesidad de poner por escrito en los primeros momentos manuscritos y posteriormente, cuando llega la imprenta, la difusión es difusión impresa ya, con el número de ejemplares que se pudieran tirar en cada momento. Pero aquí he traído otra muestra de un ejemplar manuscrito, el Catecismo del Concilio de Valladolid del año 1322. Ya entonces se puso por escrito lo que parecía elemental, fundamental, imprescindible. Y desde entonces, o vestigios más antiguos que todavía existen. Entonces se puede decir que el poder de la Iglesia radica un poco, se basa en esa unidad de criterio. Es decir, se explica lo mismo, no hay diversidad de opiniones, no hay... Claro, es decir, al utilizar el mismo texto, es lógico que todos los que lo siguen, lo aprenden, lo repiten, piensen de la misma manera y haya una uniformidad. La uniformidad no es tanta como para poder decir que todos repiten exactamente las mismas palabras y con la misma, que es uno de los fallos del Catecismo de Astete, de repetir de memoria sin saber lo que se decía, con lo cual, en vez de cristianos, eran loros. Por preguntas y respuestas, además. Esa costumbre era antigua, la de hacer preguntas y respuestas para... Esa es viejísima. Es viejísima, ¿no? Alguno me ha preguntado en alguna ocasión y es un sistema que se ha denominado así como sistema catequético o catequístico,
precisamente porque lo utilizaban los catecismos, pero es viejo como la orilla del río. Como la orilla del río. Entonces, esa unidad de criterio o de fondo, cuando se llega a América, ¿cómo se realiza? Porque claro, el lenguaje falla la comunicación a través del lenguaje, entonces, ¿qué es lo que hace el misionero que llega a enseñar la doctrina cristiana a los indios? Lo que encontraron ahí fue un problema prácticamente insoluble, o por lo menos de un derroche de imaginación desbordante para poder comunicarse con los pueblos de otras lenguas y no contar con ningún tipo de intérprete. El procedimiento laborioso, muy laborioso, fue encontrar un sistema que se basaba en los pictogramas que los propios indios tenían ya como forma habitual de cultura y de escritura. Y los misioneros captaron ese sistema y lo que hicieron fue utilizar algunos de esos pictogramas, introducir otros pictogramas nuevos que tenían sentido específicamente cristiano y con ellos construir, escribir y redactar un catecismo a base de dibujos en el que se fuera exponiendo lo fundamental de la fe de tal manera que los indios lo captaran. ¿Y cómo se explicaba, por ejemplo, la figura de Dios? Nosotros tenemos una idea así como muy abstracta, pero a veces centrada en figuraciones románticas, vamos a decirlo así. Hay muchas figuras de Dios, un Dios venerable con una barba blanca, etcétera. ¿Cómo se imaginaban los indios que podía ser un Dios? Lo que pasa es que los indios tenían ya en sus idiomas sus propios conceptos y sus propios vocablos sobre Dios. Entonces lo que los misioneros hicieron fue pintar la imagen de Padre, la idea de Padre, y esa idea de Padre servía tanto para hablar de Dios, Dios Padre, como para hablar de tu propio Padre, amarás al Padre y a la Madre, como para hablar del Padre sacerdote, y entonces pintaban la misma imagen, y con la imagen del fraile o del misionero presentaban la imagen de Padre referida a Dios, a la persona o al sacerdote. O sea, que era una imagen plural, que servía para reflejar un poco la veneración o el respeto hacia una persona en cambio, el problema de la palabra hijo era un problema muy complicado porque en algunas culturas indígenas tenían 6, 8 nombres distintos para hablar de hijo. El hijo primero, el hijo último, el hijo segundo, el hijo desheredado, la hija. Entonces, ¿cómo decir Jesús es el hijo cuando había una gama de palabras que había que seleccionar y no era nada fácil? No era fácil. ¿Y el infierno, por ejemplo? El infierno, justo, lo representaron gráficamente, es curioso, como se representaba aquí en Castilla. Por ejemplo, en el retablo de Amusquillo. Una enorme boca que se traga a los condenados. Una boca de un monstruo que está devorando a aquellas personas que se han portado mal. Y eso era entendible. Pues es curioso porque esa misma idea aparece en un tipo de carteles de los que podemos hablar ahora, que edita el editor catalán Vilamala a principio de siglo, y me refiero del siglo XX, y aparece efectivamente como un monstruo que devora a los condenados, ¿no? Que llegan por una especie de tubería o de desagüe, van cayendo y llegan a esa... Vamos a hablar un poco de este tipo de exposición, porque pasamos de un catecismo pequeño y pobre, manual, a unos grandes carteles a todo color. Había que dar un salto y lo posibilitaban las nuevas técnicas de la imprenta. Hasta entonces eran dibujos pequeños, que había que verlos muy de cerca. En cambio, la gran aportación de Vilamala y de otros fue hacer unas grandes láminas de 1 metro por 60 centímetros, posibles de ver desde cualquier sitio, además a color, con buenas ilustraciones y con buenos dibujantes, pero había cambiado la técnica y los medios de presentar, no había cambiado la mentalidad, y el infierno seguía siendo la misma concepción, aunque se representara plásticamente de otra manera distinta.
como los ángeles seguían siendo ese ejército con espadas que iba combatiendo del lado de Dios contra los demonios del lado del mal. ¿Y a quién le manda Vilamala que haga estas láminas? Porque Vilamala contrató a 2 dibujantes, catalanes los 2, porque él estaba radicado en Cataluña, en Barcelona concretamente. No me acuerdo los nombres. Baixeras y Llimona. 2 dibujantes catalanes suficientemente conocidos y suficientemente comprobada su calidad, que hicieron 2 partes de toda una serie, cada uno se encargó de una mitad de la serie, a lo largo de la cual en 64 láminas iban exponiendo lo mismo que exponían los catecismos con letra impresa. Y ellos fueron haciendo con dibujos, quizá con orientación de algunos otros asesores, haciendo con dibujos lo que era una presentación de la fe que entrara por los ojos y que se pudiera percibir. Después de eso, o casi simultáneo, estaban las diapositivas, pero eran mucho más caras, por lo cual ganó, se llevó el gato al agua lo de los carteles. Vilamala, porque efectivamente es una colección que hoy día todavía aparece en pues en muchas catequesis, en algunas parroquias, en algunos colegios, o sea que tuvo que tener una gran difusión. Sí, ¿no? Tuvo una difusión, tuvo hasta una 4ª edición, y desde 1908, que parece que se imprimió por primera vez, hasta 1932, es decir, 25 años prácticamente, cuarto de siglo, se siguió editando una y otra vez, y no es fácil que desaparezcan todas y cada una de las láminas. Hoy encontrar la colección completa no es frecuente, pero láminas sueltas o alguna por ahí, sí, es relativamente frecuente que aparezcan, menos en algún sitio donde las emplearon para torear. Me consta. ¿Ah, sí? Bueno, también hay, cuando hemos estado buscando la colección, en algún momento, la que no aparecía era la del Sexto Mandamiento. ¿Esto es un fetichismo o es que el Sexto Mandamiento estaba erradicado de las casas? Era simplemente mala suerte. Desapareció esa, como podía haber desaparecido otra. Pero vamos, existe y hoy se puede conocer. No tenía nada de escabroso ni de picante en el dibujo, porque en los criterios de aquel momento no entraba ni representar el desnudo ni algún tipo de dibujo que pudiera malinterpretarse, más bien era todo lo contrario, dibujos aleccionadores de lo que no había que hacer. ¿Y había algún libro, digamos, lo mismo que existía este manual de Astete, había algún libro que explicara esas láminas? ¿O había un criterio libre? No se llegaba tanto como el criterio libre. Había libro que pudiera servir de orientación para que el catequista, quien empleaba las láminas, quien las utilizaba, dispusiera de una orientación y de unos criterios para, sobre todo, no verse desbordado por el dibujo y saber a qué se refería. En algunos casos el dibujo tenía una dificultad de interpretación que había que saber a qué se refería, y de ahí que se pusiera en manos de los catequistas unos guiones, unos libros, donde se explicaban las láminas, los conceptos, cada uno de los elementos que formaban parte del conjunto de la lámina, y que pudieran con facilidad desempeñar su labor sin grandes tropiezos ni dificultades. Dentro de la colección que tiene usted de catecismos, que me parece que es inmensa, porque hay ediciones de todo tipo y, en fin, todo tipo de catecismos. Hay una muy curiosa en la que quien está explicando, el catequista, lo lee en esta dirección y el catecúmeno, se puede decir así, en la contraria, es decir, está el libro editado como en 2 direcciones. Sí, es un ejemplar curiosísimo y raro. Yo nunca he visto una cosa semejante. La finalidad era que mientras el catequista estaba leyendo, tuviera las letras, el texto, en posición normal para que él pudiera leerlo, pero volvía el libro y aparecía el dibujo invertido respecto del catequista, pero enderezado respecto de los que lo veían, los muchachos, los catecúmenos, para que pudieran ver el dibujo, y continuaba después la explicación. Era un procedimiento, desde luego, raro. Yo no he encontrado nunca, ni en España ni fuera de España,
otro ejemplar así de concebido. Es no tanto un alarde tipográfico, se trata de dar la vuelta al dibujo, pero una originalidad sin lugar a dudas. Y muy práctico probablemente. Sí, porque no necesitaba grandes láminas, sino tener el libro y darle la vuelta. Muy cercano. Sí. ¿Y qué otro ejemplar raro, por ejemplo, tiene en su colección? Porque hay de todo. Pues hombre, raros hay, como diría yo, los ejemplares que constituyen un solo ejemplar, que alguno tengo. Por ejemplo, uno que me proporcionó un investigador salmantino, que estaba formando parte de las pastas de un antiguo ejemplar y que estaba allí pegado para que las pastas pudieran tener consistencia. Entonces lo encontró, lo despegó y se encontró con que había allí un catecismo del que no hay más que un ejemplar e incompleto. Entonces, más raro que eso, imposible. Algunos porque los ejemplares han ido desapareciendo, otros porque se vieron con problemas con la Inquisición, que también cercenaba y decía, esto no puede circular. Por ejemplo, el caso gordísimo del Catecismo de Bartolomé Carranza, del que quedaban 4 ejemplares contadísimos en 4 bibliotecas. Se ha reeditado después el texto y el facsímil, pero hace unos pocos años era una rara avis imposible de Bartolomé encontrar. Carranza, que es el mismo que aparece en la novela de Delibes del Hereje. Exacto, el mismo que, siendo arzobispo de Toledo, fue procesado por la Inquisición como consecuencia de su catecismo y que durante 17 largos años, se dice pronto, estuvo atrapado por la Inquisición hasta que al final lo dejaron en libertad 17 días antes de morir. Murió a los 17 días de que terminara el proceso y se pronunciara la sentencia. Parece que pasó más de media vida encarcelado y atrapado por una cuestión de puros celos y de envidia del inquisidor. Volviendo un poco al tema de los catecismos de los indios, hay muchos, es decir, hay muchos modelos. Usted estudia, me parece, en estos... Que yo conozca, de los que yo tengo referencia, 23 o 24 que se conservan. Algunos se conservan enteros, afortunadamente. Otros se conserva un par de hojas sueltas, lo cual quiere decir que el texto estaba completo, pero no nos ha llegado más que un par de hojas. Pero hay 20 y tantos por ahí diseminados. Lo triste, hay que decirlo así, es que deberían estar por lógica o en España, donde procedían los autores, o en México, que es donde se utilizaron. Casi todos, lamentablemente, están fuera de España y de México. En España hay 2, en México hay otros 3, y los demás andan por ahí diseminados en distintas bibliotecas. No. Y lo curioso del caso, yo he estado hace unos años con un mexicano que estuvo haciendo una tesis sobre uno de ellos, es que decía, esto lo entienden la gente de mi pueblo de hoy. Son textos hechos, redactados o pintados el siglo XVI y la gente de mi pueblo de hoy los entiende. Era la misma cultura que había pervivido con el paso del tiempo, lo cual quiere decir que aunque se conservan al menos 20 y tantos ejemplares, hubo muchos más que se han perdido y tuvo una notable difusión que se repetía de unos a otros porque cuando estaba demostrado que un pictograma era entendido, se seguía utilizando. ¿Por qué no utilizarlo si va bien? Y esos los pictogramas eran generalmente similares, es decir, no se podía interpretar de 2 formas. Claro, esa es la labor un solo concepto, claro. Es la labor de intentar aquilatar los conceptos. Por ejemplo, el de padre de que hablábamos antes tenía varios significados y había que darle en cada caso el significado que correspondía. Había otros que solo tenían un concepto muy claro, muy definido, o bien desde la cultura europea, española, o bien desde la cultura indígena. Y luego estaba la labor de control o de intervención directa del sacerdote o del franciscano, del catequista, que pudiera ayudar a interpretar esos conceptos de tal manera que no hubiera
dispersión respecto a la fe que trataban de difundir. Porque yo me imagino, digamos que un sol sería fácil de interpretar, pero una cruz, ¿cómo podía interpretar un indio una cruz? No, para el indio, por supuesto, era uno de los conceptos absolutamente extraños. No digamos nada el concepto en el credo de un tal Poncio Pilato, del que nunca habían oído hablar. Entonces, claro, había que presentar a un individuo que representara de alguna manera a Poncio Pilato, y quién mejor que un español, y pintaban a un español que era el gobernador, como el gobernador que tenían los indios. La cruz la habían ya visto a los misioneros y por lo tanto tenía un significado inequívoco que ya tenía un preciso sentido religioso, pero había otros que había que interpretar, como ese de Poncio Pilato o el de la gracia, dificilísimo de entender para los indios, pero corriente en la teología europea cuando lo fueron trasplantando a América. No era nada fácil dar con el dibujo oportuno, ¿eh? Muy bien, no sé cómo interpretarían los indios el tema del tiempo, pero el nuestro se acaba. Muchísimas gracias, Luis Resines, por estos momentos. Gracias.